Hola, bienvenidos a otro episodio de Delirio. Hoy estamos con un invitado que hace muchas cosas, es escritor, profesor, también gestor cultural, ha recibido, digamos, en todo ese recorrido, entre todas las cosas que hace, reconocimientos a nivel local, regional y nacional también. Ya vamos a hablar un poquito sobre qué es todo lo que hace. Él es Cristian Ocampo. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Sandra, por haberme invitado a este podcast. Aquí emocionado, con ganas de hablar bastante, así que vamos a empezar. Esta es la idea. Sandra Reyes, quien ya conocen, por supuesto. Muchas gracias. Para mí es muy importante este invitado. Voy a ser muy clara porque admiro mucho su trabajo. Un hombre muy joven que ha logrado con la creación, desde lo narrativo, desde el poema, vincular no solo lo que siente, sino demostrar que aquí en Armenia se pueden hacer muchísimas cosas, porque a veces pensamos que la escritura, que los escritores están como en otro rango, y no. Es un hombre joven que se ha dedicado a eso y es muy interesante para mí que esté aquí y le agradezco pues que haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Sandra, también por eso que acabas de decir. Y en efecto, cuando mencionas que a veces en el imaginario colectivo pareciera ser que aquí en Armenia como que no hay personas que se están dedicando a la escritura, pero si uno hace un análisis más profundo se da cuenta de que hay muchísimos, exacto, y hay muchísimas personas que ya cuentan con muchos años de experiencia y asimismo hay jóvenes que le están apostando también a la narrativa y a la poesía. No, y ayer, por ejemplo, que estábamos grabando un episodio que creo que sale antes que este, no estoy seguro, hablábamos justamente de lo que se hace en el Quindío, del movimiento cultural que hay en el Quindío y de la cantidad de personas que están intentando establecer como una industria. En la escritura no sé si se puede decir industria, suena muy capitalista, Sí, pero lo hablamos en el tema audiovisual, por lo menos, en cuanto a la industria pues, audiovisual, y que no se visibilizan ese tipo de esfuerzos. Entonces sí, pues me parece chévere. Pero me parece interesante lo que hablabas, profe, de la cercanía. Antes, detrás de cámaras, antes de iniciar, nos estabas contando en una, no sé si era infidencia detrás de cámaras, ya se perdió, que no te gusta que los estudiantes te digan profe, sino Cristian, Cris. ¿Por qué? Así es, bueno, no, lo que ocurre es que si bien es cierto que yo tengo un rol de docente y me apasiona la docencia, de hecho yo me formé en primera instancia para ser docente, a veces yo siento que cuando las personas utilizan la palabra docente o profesor, generan una lejanía, una distancia, y por eso yo a mis estudiantes muchas veces los invito a que me llamen Cristian o que me digan Cris, porque siento que así puede haber más cercanía y también siento que eso puede favorecer un poco la forma en cómo ellos responden a lo que yo les propongo que hagamos. Entonces es más que todo por eso, porque siento que puede generar más cercanía. Bueno, yo quiero decirles que Cristian además hace una semana en el marco de las fiestas aniversarios de Armenia fue reconocido con la Orden Cafeto de Oro a su trabajo precisamente en la literatura, y pues sí quiero que nos cuente un poco cómo llegó ese reconocimiento, qué sintió en esta ceremonia que es muy especial obviamente porque se vincula precisamente todos los aspectos culturales de nuestro departamento. Así es, el Cafeto de Oro es un reconocimiento que le hacen a personas que están representando un arte en particular, sea teatro, sea circo, sea literatura, música, entre otros. Y en años anteriores, aquí en Armenia, yo había visto que ese reconocimiento pues se lo daban a personas con una trayectoria muy, pero muy amplia. Entonces dije, yo creo que cuando me lo gane, si es que algún día me lo gano, tendré por ahí 50 años. A veces uno dimensiona o se imagina que a lo mejor empezarán a hablar de uno o que posiblemente uno será reconocido en algún aspecto cuando uno ya tenga 50 años, ¿cierto? Pero mira que este año se dio como algo inesperado. Realmente no estaba pensando en que me fueran a dar esa condecoración, pero me llamaron, me dijeron, quedaste seleccionado para recibir el Café Oro, te esperamos el día viernes en el Museo del Oro aquí en Valle, y fue muy grato. A mí realmente se me aguaron los ojos porque, como les digo, no estoy como pensando en que me van a dar un reconocimiento a la edad. De hecho, Sandra en estos días me decía, profe, ¿a qué hora? O sea, uno tan joven. Y yo le decía, bueno, sí, uno tiene que empezar desde joven en esto que le apasiona y las cosas van saliendo por sí solas. Creo que la pasión realmente es lo que me mueve y los reconocimientos van llegando por sí solos. ¿Y en qué momento se hace todo?
Porque tan joven y con tantas aristas y bueno en varias cosas, ¿en qué momento se hace todo? Sí, hay que hablar de los libros. ¿Cierto? A las publicaciones, porque Sí. son varias publicaciones, tanto en narrativa como en poesía. Así es. Bueno, esa pregunta también a veces yo me la hago. ¿A qué hora hace uno tantas cosas? Bueno, yo creo que realmente todo deriva desde la licenciatura en Español y Literatura, que yo cursé en la Universidad del Quindío. Yo recuerdo que cuando ingresé, pues ingresé motivado también por mis docentes de castellano, porque yo a ellos los veía como unos ejemplos a seguir. Y yo dije, yo quiero estudiar literatura. Entrando ya al programa de literatura, me encontré con docentes muy buenos, entre ellos Castrillón, el maestro Castrillón, que fue un gran maestro, y con otros docentes más que me enrutaron un poco hacia ese interés o hacia esa pasión por la escritura de la literatura como tal, de narrativa principalmente. Así que yo empecé a escribir cuentos y cuando se los pasaba a mis docentes, obvio uno estando en primer semestre, uno dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y cuando le devuelven a uno el cuento, eso tiene 1000 tachones, hay que organizar puntos, hay que organizar comas, hay que organizar palabras, y eso a ratos desmotiva, Sí. porque uno dice, no, yo no sirvo para Yo soy esto. bueno. Yo no sirvo para esto, exacto. Y también uno dice, bueno, vamos a seguir intentándolo, y recuerdo que en algún momento yo empecé a participar en convocatorias de revistas principalmente y de antologías de libros que hacían aquí en el Quindío. Y en un momento me publicaron en una antología, en el concurso de cuento Humberto Jaramillo Ángel, que ya no se hace hoy en día. Gané en el 2013, fui publicado como uno de los finalistas en ese libro, y eso como que me dio alas y me dio más seguridad. Dije, bueno, estoy recibiendo críticas, pero a la vez estoy, digamos que recibiendo también como buenas apreciaciones. Recuerdo que por aquel entonces los jurados de esa edición eran Rigoberto Gil, también un excelente maestro. Allí también estaba como jurado Carlos Alberto Castrillón, y yo dije, si ellos me leyeron y avalaron que parece bueno. que Claro. este cuento fuera publicado, yo creo que no voy como por tan mal camino. Así es. Aunque no fue sino hasta que llegué a la maestría que detonó más el interés en la escritura como tal, de microrrelatos principalmente. ¿En qué hiciste la maestría? En estética y creación, en la Tecnológica de Pereira. Recuerdo que allí mi primer asesor fue Rigoberto Gil. Allí me encontré nuevamente con Rigoberto. Yo le decía al que tenía el interés de hacer un trabajo enfocado principalmente a la fotografía, porque me encanta la fotografía. Ahorita que mencionaste qué tantas cosas hace Cristian, bueno, una de ellas es la fotografía, una motivación mía es la fotografía. He estudiado fotografía también, pero bueno, hablaremos de eso en otro momento. Y recuerdo entonces que estando en la maestría me dieron palo y seco con la fotografía. Me dijeron, Cristian, eso que tú nos estás mostrando lo vemos todos los días en redes sociales, ahí no hay arte. ¿Y qué estabas haciendo? ¿En qué consistían las fotografías? ¿Era como una colección de fotos que narraban algo? Sí, las fotografías buscaban narrar sucesos de la zona céntrica de Armenia, Ya. de unos personajes muy definidos como las trabajadoras sexuales, habitantes de calle, Sí, ya. vendedores ambulantes. Y adicional a eso yo quería, digamos que, vincular la fotografía con la escritura. Y recuerdo que el profe Rigoberto me dijo, Cris, yo creo que es mejor que la fotografía hable por sí sola y que la escritura también permita que el lector se imagine lo que tú estás escribiendo. Que a veces es como explicar un poema, ¿no? Explicar una foto. ¿O no? En ese momento yo no lo veía mal. Ya cuando Rigoberto me lo dijo, yo dije, yo creo que sí, él tiene razón, y más bien me voy a desligar de la idea, voy a abandonar la fotografía y me voy a ir por otro lado. Aunque este año me empecé a acercar a las fotonovelas y yo dije, ve, lo que yo quería hacer en un primer momento no estaba ¿Las como fotonovelas? no estaba como tan descabellado, como tan... ¿Cómo son las Exacto. fotonovelas? Un formato No que conozco ese existió, formato. Tú eres muy chico, pero era un formato que se daba hace unos años de manera masiva, y es simplemente contar eso, una historia, y es una revista, pero es una fotonovela porque con las imágenes se hacen las viñetas de texto y se empieza a contar lo que ocurre, pero en un Ya. contexto pues de los personajes, los arquetipos definidos entre la buena, la mala, el protagonista, Sí, claro. el antagonista.
pero no sabía que se está volviendo a... Entonces, este año estuve en la Feria del Libro de Armenia y vi que había muchas fotonovelas, incluso hay una editorial enfocada a la fotonovela. Yo dije, ve esto, yo no lo conocía, realmente como lo dice Sandra, esto tuvo su auge hace muchos años, pero ahorita como que está volviendo a tomar fuerza porque las personas están haciendo lectura desde lo visual, desde lo gráfico, el cómic, la novela gráfica. Y bueno, volviendo al tema de hace un momento, es a raíz de la maestría que finalmente me terminé encaminando, y por los lados, yo creo que mientras iba estudiando, iba trabajando, en las noches sacaba el tiempo como para dedicarme y escribir un poco, porque yo empecé fue escribiendo microrrelatos. Entonces a veces pasaban cosas por mi cabeza y yo decía, a ver, tengo que crear algo sobre esto que estoy viendo, sobre esto que estoy viviendo, sobre esto que estoy experimentando. Y poco a poco la cosa se fue dando, publiqué mi primer libro a raíz de mi trabajo de investigación de la maestría. Ese primer libro lo mandé a una convocatoria, quedó seleccionado en la categoría de cuento, y eso motiva más. Claro. Entonces eso me motivó a seguir escribiendo un poco más. Claro, porque es la validación de eso que uno empieza a crear, pero que ya puede mirarse para todos. Es decir, que tiene una validación de decir, sí, soy un escritor que empieza a producir y que lo que estoy haciendo, Exacto. obviamente, va a ser leído. Y yo les confieso acá que uno en un primer momento siente mucho temor. Es porque uno también conoce el gremio literario, conoce la academia, y uno dice, yo soy novato en esto y arriesgarme a publicar un libro, ¿cuál va a ser la validación que esto va a tener? Pero también uno escucha a otras personas que dicen, Cristian, es que no importa si el otro lo valida o no. Si usted lo va a publicar, es porque quiere publicarlo independientemente de cuál sea el lector que vaya a tener esa obra literaria como tal. Que además las obras encuentran sus lectores, ¿no? Exacto, exacto, así es. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que me quedó sonando mucho lo de la foto? ¿Qué más has hecho en foto? Bueno, yo cuando empecé con la fotografía, yo recuerdo que eso fue por allá en el 2008, recién yo me salí del colegio, recién me gradué del colegio. Y recuerdo que mi papá me regaló una cámara, yo empecé a tomar fotografías de mis compañeros y empecé a hacer algo un poco más artístico. Así que luego le dije a mi papá si existía la posibilidad de que me regalara una cámara profesional para yo entrar a estudiar fotografía. Empecé a estudiar fotografía, allí como que aprendí un poco más de técnica, de encuadre, y eso me motivó a hacer un trabajo un poco más artístico, ¿sí? La fotografía ha estado presente a lo largo de toda mi vida, y muchas veces yo también salí a hacer como un trabajo un poco más cotidiano, fotografiar a las personas en la calle. Yo a veces me sentía como el relato del hombre de la multitud de Edgar Allan Poe, este sujeto que está en un café observando a través de la ventana todos los que pasan, y yo dije, yo soy este sujeto que está observando a las personas, tomándoles fotografías sin que ellos sepan que yo los estoy retratando. Que también es el escritor, ¿no? Ese que está también sentado mirando sin la cámara, sin la herramienta, pero observando todo y muy consciente del entorno. Exacto, entonces eso a mí me llamaba mucho la atención y muchas veces salía como de fisgón, como el chismoso con su cámara a tomar fotos sin que los demás se den cuenta. Subía eso a mis redes y tenía muy buena respuesta por parte de las personas, y por eso cuando decidí estudiar la maestría en estética y creación yo tenía la mentalidad de trabajar principalmente un trabajo fotográfico que nunca salió, porque terminé fue trabajando la narrativa, pero también siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ese fue el motivante para continuar escribiendo literatura. Hablemos de algo que me parece interesante, que también hablábamos sobre lo que hablamos un poco antes de que comenzáramos a grabar, y es sobre estudiar y sobre los títulos. Me parece pues interesante, porque usted está muy joven, bueno, sí, está muy joven, y ahorita está ya comenzando el doctorado, si no estoy mal, ¿cierto? Así es. ¿Por qué? Bueno, yo recuerdo que cuando yo terminé mi pregrado, yo dije, voy a dar una pausa antes de empezar a hacer la maestría, pero realmente la pausa que yo me di fue de 3 años. Inicié de una con la maestría, y también era porque tenía el imaginario en mi cabeza de que tenía que aprovechar que estaba joven para estudiar, porque suelo pensar que cuando uno ya esté muy adulto, posiblemente el cerebro no va a funcionar igual.
uno se suele cansar. Las personas adultas se pueden cansar mucho más al momento de hacer lecturas, al momento de pronto tratar de entender mucho más ese lenguaje filosófico del que hablamos ahora, que incluso a uno como joven a veces se le dificulta. Ahora uno como adulto puede ser un poco más complejo. Y eso pues también como que me motivó a hacer el doctorado. Yo dije, si lo hago estando joven, pero el doctorado no estaba en mis planes realmente. Fue ahora que empecé en el magisterio, porque yo vengo a trabajar en una empresa privada, ahorita estoy en el sector público, que cuento con un poco más de tiempo libre, lo que me permite también poder llevar a cabo un estudio un poco más a conciencia, porque hacer un doctorado requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Y en el trabajo que yo tenía anteriormente, digamos que no contaba con ese tiempo para poder llevar a cabo un estudio más comprometedor como lo es el doctorado. Entonces, ¿por qué estoy haciendo el doctorado ahora? Porque creo que estoy joven todavía, y adicional a eso porque tengo la posibilidad de hacerlo, desde el tiempo, desde lo económico y también desde la capacidad mental que poseo en este momento. Bueno, yo quiero presentar este texto, La mirada del otro, que es un texto, una antología de poemas. Y en esta construcción, pues quiero preguntar cuánto tiempo y tal vez cuál es el más importante de todos, si tienes un recuerdo social de ese que movilizó esa recordación. Es decir, uno cuando está creando, pues obviamente aflora muchas sensaciones, pero debe haber, imagino yo, un poema en particular que esté ahí, como a flor de piel. ¿Y cuánto tiempo se demoró en la creación, o te demoraste en la creación de este texto? Bueno, de este libro como tal, creo que me tardé alrededor de 3 años. 3 años, aunque yo podría pensar que incluso un poco más de tiempo, porque algunos de los poemas que están en este libro nacieron incluso en el 2000, 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Sí? Podríamos hablar de un lapso de 4 años aproximadamente. Y fue un ejercicio muy bello porque yo vengo de escribir narrativa, y pasar de la narrativa a la poesía, digamos que allí hay como... Una oposición a lo, No, a lo que se quiere. Yo pensaría que hay como una brecha muy amplia, Sí, muy amplia. Porque narrar, pues, Exacto. es la ficción. Exacto, uno narra y uno ficciona, pero el poema yo lo veo más íntimo. Sí. Así es. Y recuerdo que yo venía a vivir unas experiencias muy personales con alguien que conocí en México, ¿sí? Y le hice un poema a esa persona y se lo dediqué, ¿sí? Y entonces... no, la persona quedó maravillada con el poema y yo dije, esto me parece lindo, como aflorar esas emociones, esos ¿Era un sentimientos. poema de amor o Era un poema de admiración? Sí, era un poema de amor. De hecho, este libro tiene poemas eróticos de amor y de desamor, principalmente. Y yo creo que eso afloró en mí como ese sentimiento por querer escribir un poco más, pero hacia esa persona como tal, y empecé a escribir poesía. Yo dije, me voy a ligar un poco de la narrativa y voy a empezar a explorar la poesía desde el desconocimiento, porque yo tampoco era lector de poesía, pero dije, vamos a explorar. Pues, finalmente la literatura también está para explorarse. En efecto, empecé también a leer poesía con el fin de nutrirme un poco más, de tener insumos de cómo se configura, se construye la poesía. También, por aquel entonces, recuerdo que había una exposición en Madrid, en el Museo del Prado, que se tituló La mirada del otro. Yo vi en internet las obras que estaban expuestas en ese momento y me pareció sumamente poético y relacionado con lo que yo venía escribiendo, y me dije a mí mismo que quería hacerle incluso un poema a unas obras de arte que habían allí. De hecho, el primer capítulo de esta obra parte es de 10 obras de arte a las cuales yo les hice un poema. Y ya a partir del segundo capítulo en adelante, digamos que las experiencias se vuelven más personales. Hay también poemas que vienen derivados de una lectura visual
que yo hice de un libro gráfico que se llama Los Traviesos. Son metáforas visuales, pero muy sexuales, ¿sí? Donde, por ejemplo, está la figura de una mujer jugando bolos, pero los pinos son los miembros sexuales de los hombres, ¿sí? Me hago entender, ¿cierto? Por ejemplo, hay otra figura donde está, por ejemplo, la mujer como si fuera un faro, ¿sí? El faro que orienta los barcos, y los hombres desnudos son los barcos que van en busca de ese faro. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención de ese libro. Dije, yo también quiero escribir unos poemas que deriven de esto que es visual. Y los otros ya vienen pues como de la intimidad, ¿sí? De experiencias personales que yo he tenido, de vivencias que finalmente se condensaron en la totalidad de este libro. Esa metáfora de los bolos, Sí. un poquito dolorosa, me parece. Pero visualmente es muy bella la obra. Incluso hay una donde la mujer sostiene una capa, ¿sí? Y el hombre es el toro enardecido que quiere ya, irse tras... O sea, esa me gusta más. hay unas figuras muy bellas allí realmente, los traviesos. Ya. Recomendable. Hay un poquito de prejuicio alrededor de la literatura y esa mirada erótica, ¿no? Sí, en poesía sigue siendo como... Y en general, o sea, en general como que esa mirada erótica se desprecia un poco, se le quita un poco de mérito. ¿O no lo ves así? Sí, lo veo así, y de hecho he tenido la oportunidad de hablar con poetas de acá, del departamento del Quindío, quienes me han dicho, Cris, escribir poesía erótica es muy complejo, peligroso. porque la línea entre el erotismo y lo morboso es muy delgada, y de pronto tú quieres erotizar algo con palabras muy bellas, pero puede pasar al morbo, y cuando pasa al morbo es cuando de pronto puede ser un poco repulsivo para las personas. Pero sí, podríamos decir que hay personas que no están, digamos que preparadas para leer este tipo de poesía o incluso de narrativa, justamente por lo que puede llegar a suscitar. Aunque a mí en lo personal me parece que el libro, algunos de sus poemas, si transmiten algo a alguien, si despiertan una emoción en alguien, yo creo que ya he cumplido como el objetivo. Y algo que me ha pasado justamente, por ejemplo, con personas que lo han leído, compañeros me han dicho, hay unos poemas que me hicieron llorar, y hay otros compañeros que me han dicho, uy, estos poemas me generaron una erección. Yo digo como, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Pero es genial porque sé que está sintiendo algo, ¿sí? O sea, y si yo me muevo leyendo una novela, un poema, quiere decir que ese libro está surgiendo efecto en mí. Sí, es el propósito de la literatura, ¿no? Generarle a uno algo. Así es. En ese sentido, una pregunta corta y compleja. ¿Para qué sirve leer hoy? ¿Para qué sirve leer hoy? Para viajar, para conocer, para aprender, para divertirse. Yo leo principalmente para divertirme, ¿sí? Para aprender. Yo a través de la literatura he aprendido muchísimo. No solo a través de la literatura, sino también de ensayos, de artículos. ¿Para qué sirve leer hoy? Para nutrirnos finalmente, pienso yo. Para romper con la superficialidad que nos tiene hoy esta experiencia del siglo XXI, ¿cierto? También. Para tener la posibilidad de generar esas intenciones en los otros. Nosotros lo hemos discutido en el podcast y siempre pensamos que la literatura no se crea con un propósito de transformar una vida, sino de sentirnos nosotros como parte de una sociedad, de interpretarlos mucho mejor, de llegar de pronto a tener esa intención de ser más humanos, por decirlo de esa manera. La escritura es demandante, es compleja, Juan lo decía ahora. Quien se dedica a escribir, y lo hemos discutido en clases, porque además tiene una disciplina para hacerlo. No es un proceso únicamente de creación, sino también un proceso riguroso de trabajo. Entonces, en ese orden, Cristian ha logrado varias publicaciones, ha sido reconocido a nivel departamental. ¿Qué viene en esa línea de escritura, de producción? ¿Cómo se ve Cristian en 5 o 10 años? Bueno, como lo decías, escribir no es sencillo. De verdad que es complejo. Yo también oriento lectura y escritura en la universidad, y
A veces cuando le enseño a mis estudiantes procesos para escribir un poco mejor, también para uno como docente a veces resulta frustrante ver que el ejercicio de pronto no está siendo interiorizado de la mejor manera. Ahora cuando uno va a la escritura, yo creo que a nosotros nos pasa, a ustedes también les habrá pasado, que a pesar de que son profesionales y que están apuntando a ser profesionales, en el caso de Juan, por ejemplo, la escritura puede ser muy compleja. El qué palabra voy a ubicar acá, cuál puede ir a continuación, cómo voy a estructurar este párrafo con el otro párrafo para que tengan cohesión, para que haya coherencia. Esa escritura académica es compleja, ¿cierto? Pero la literaria lo es mucho más, lo es mucho más. Así es. En el caso mío, yo muchas veces me he sentido frustrado, ¿sí? Porque a veces no encuentro las palabras adecuadas. A mí me pasa que a veces escribo relatos, escribo poemas y los dejo en reposo 5 o 6 meses, luego vuelvo a ellos y puedo ver con más frescura los errores. Los corrijo, vuelvo, los dejo ahí, más adelante, otra vez por allá en 6 meses, vuelvo y reviso y digo, ¿qué es eso? Eso está mal escrito. Claro, porque el tiempo me ha permitido aprender un poco más y eso me lleva a mí a ver la escritura ya de un modo diferente. Entonces uno se vuelve más exigente y cuando uno se vuelve más exigente también uno siente que lo que uno está escribiendo posiblemente no merece la pena ser publicado. Eso me ha pasado a mí últimamente. Yo tengo muchos textos escritos y a veces me siento en el computador a leerlos y me digo como que no, esto no vale la pena, no le invierta más tiempo a esto. Porque yo podría decir, yo quiero continuar. ¿Y los dejas? Y los dejo a medias. Y yo pudiera continuar, pero digo, ¿pero qué le va a perder más tiempo a este texto? Pero uno también tiene que tener esa capacidad y ser consciente de decir esto vale la pena o esto no vale la pena. Yo recuerdo que en mis primeros ejercicios, en efecto, buscaba quien me dijera, Cris, esto sirve o esto no sirve. Ya hoy en día yo me digo a mí mismo, esto podría funcionar y esto definitivamente no funciona. En 5 años, ¿cómo me veo yo? Es una pregunta muy difícil porque ahora como estoy haciendo un doctorado, yo me digo a mí mismo como que no voy a escribir más. Tengo que centrarme en escritura académica, 100%. Pero a veces viene como esa chispa y ese deseo de no, vamos a escribir un poema o vamos a escribir un microrrelato, ¿sí? Pero lo reitero, lo dejo ahí y más adelante lo retomaré. En 5 años, pues en efecto me voy ya como un profesional con un doctorado. No sé si con más publicaciones. Yo creo que en efecto empecé un poco joven a escribir. Posiblemente esa motivación continúe, pero un poco más pausada, justamente por el criterio y la rigurosidad que va teniendo uno con su propio trabajo. Y además porque en el doctorado ya son publicaciones a nivel obviamente científico y que también demandan mucho tiempo en la construcción, en la validación, porque deben partir de la investigación. Entonces sí es un tiempo que es muy importante y que obviamente pues no va a permitir la flexibilidad para la creación. Así es. ¿Cómo te das cuenta de que un texto realmente sí funciona o no? O sea, ¿qué criterios hay ahí en el momento de decir esto no? Porque me impactó un poco el desapego de decir he trabajado en esto un tiempo y lo vuelvo y lo leo y no, esto no funciona y ya no escribo más sobre eso. O sea, ya lo dejo ahí. ¿Cómo qué criterio hay? Pues cuando uno empieza a escribir, como les decía hace un momento, uno deja esos textos en remojo, por decirlo, voy a dejarlo acá un tiempo y más adelante vuelvo a él. Yo hace un momento mencionaba que es el tiempo el que le permite aprender a uno nuevos procesos, nuevos ejercicios, y eso le permite ver a uno un poco mejor ese texto, como con distancia. Y ahí es cuando uno dice, este texto podría funcionar si yo veo que está medianamente bien escrito y si logra suscitar algo en mí. Si logra suscitar algo en mí, yo lo dejo. Si yo veo que el texto no tiene ningún efecto, yo digo, no lo voy a forzar porque se va a notar y cuando yo lo pase a un editor o se lo pase a alguien más, él va a notar o ella va a notar que el texto es forzado. Si uno lo siente forzado, eso no tiene sentido publicarlo o puede que quede allí o puede que quede allí para más adelante volverlo a revisar y ver si se puede hacer algo. Yo tengo cuentos que he revisado
hasta 6 veces después de haber tomado mucha distancia de ellos y no. Pero, ¿y no tienes otra persona así de confianza que, o ya alguien predilecto que tú le envíes textos? Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado que una vez escribí una crónica y yo la veía aburridísima, me parecía mala. Entonces la mandé a una amiga y me respondió, acabo de llorar con la crónica. Y yo no siento nada. Yo no veo nada ahí. Pero esa mirada externa a veces como que sí le abre a uno un poquito los ojos de que está haciendo algo bien. Bueno, claro, es importante buscar también quién es esa persona que me va a leer. Hace un momento, detrás de cámaras, le decía a Sandra que en un principio lo que yo hacía era compartirle mis escritos a mis amigos. Y ellos me decían, no, eso está perfecto, está excelente, está genial. Pero cuando uno lo pasaba ya como a una persona un poco más experta, por decirlo de cierto modo, decían, no, Cris, esto... bótelo a la basura, quémelo. Así es, o lo quemo usted o lo quemo yo. Es eso. Yo hoy en día, digamos que no busco la validación de las personas. No busco a una persona que me lea para que me apruebe un texto o no. En este momento soy yo el que decide si el texto es funcional o definitivamente no es funcional. Pero entonces ahí es cierto, ya hay un nivel de confianza con eso que puede suscitar el texto. Y es como una, no sé, ¿cómo podría decirlo? Es como sentirlo, o es como si se diera la posibilidad de una chispita que me diga sí o no. ¿Cómo se siente eso para determinarlo? La verdad, cuando uno hace eso, o por lo menos cuando yo lo hago, me siento triste. Sí, claro. Me siento triste porque finalmente yo concibo un texto como si fuera un hijo. Sí. Está saliendo finalmente de mi cabeza. Y cuando yo digo, este texto me toca dejarlo a un lado porque no encuentro la manera de ver, de cómo poder organizarlo, me siento triste y digo, hagámoslo a un lado y miremos si más adelante puede funcionar o no, pero me ha pasado, como les decía hace un momento. No hay tanto desapego como yo lo veía. Yo pensé que de pronto se convertía en algo así como en un muy Cronos, pragmático, sí. En un Cronos que se devora a sus hijos, entonces ya lo deja de lado y ya... Yo, por ejemplo, tengo un proyecto epistolar que lo empecé a escribir hace 3 años. Y cada vez que me acerco y abro el archivo, yo digo, esto no va a servir. Esto no va a servir. Y me da tristeza porque es un texto al que le he invertido tiempo, al que le he invertido también mucho sentimiento. Pero cada vez que vuelvo a él, yo digo, no. ¿Y por qué? ¿Cuál es el decálogo de un texto sirve o no sirve? Ya sabemos que genere pues como una emoción, ¿no? Eso, que genere algo. O sea, ¿eso es como el motivo o el género en este caso? Porque Ajá. pues... Bueno, no, como lo decía hace un rato Juan, pues cada obra encuentra su lector, ¿cierto? Pero no sé, incluso hoy en día, cuando yo reviso los 2 primeros libros que publiqué, yo digo, ojalá nadie tenga esos libros en sus manos. Ojalá nadie los tenga en sus manos. Porque, claro, vuelvo y reitero, uno ha aprendido con el tiempo y uno ya ve los errores en esos textos. Entonces yo, por ejemplo, de los 2 primeros libros no suelo hablar, porque yo sé qué es lo que hay allí. Yo digo, ojalá nadie tenga esos libros en sus manos. Y recuerdo que hace un tiempo el editor de la editorial me llamó y me dijo, Cris, ¿quieres que saquemos un nuevo tiraje? Yo dije, no quiero saber nada de esos libros realmente. Pero sí, pasa eso. Es la tristeza, es el desapego. Y ahí está. Puede que en algún momento vuelva, lo retome y ocurra algo. Pero en este momento, pues creo yo que tengo la capacidad para decir, hagámoslo a un lado. Ya trasladándonos a otros libros que te han marcado, no propios, sino de otros autores. Con Sandra ya nosotros hemos hecho este ejercicio y dedicamos un capítulo a ese ejercicio, pero cuéntanos qué libros te marcaron o qué autores, porque en mí, por ejemplo, han sido sobre todo autores, más que un libro en específico. Autores, a mí realmente me marcó mucho la obra de Fernando Molano, ¿sí? Con un beso de Vic. A mí esa obra me pareció sumamente poética, bella, y recuerdo que cuando la leí yo estaba muy adolescente y sentí que el libro me estaba hablando. Me sentí sumamente relacionado con la obra
y digamos que ese fue uno de los grandes autores colombianos que me marcó. Porque dale a la gente que no conoce la obra como un contexto de qué trata y por qué. Un beso de Dick es una obra de Fernando Molano en la que él narra, digamos que, la historia de dos jóvenes que están en el colegio, ¿sí? Uno de ellos está viviendo pues como un despertar sexual, ¿sí? Un despertar en el que él siente atracción por su mejor amigo, ¿sí? Pero su mejor amigo tiene novia y empieza pues como a narrar toda la historia muy poética, de una forma muy poética, muy bella, con un lenguaje muy coloquial, muy común de los jóvenes, muy propio de nuestro país. Y eso hizo que me relacionara más con la obra como tal, porque hasta el momento yo venía de leer sagas juveniles, como las Crónicas de Narnia, por ejemplo. Las Crónicas de Narnia pues es fantasía, ahí no vi un lenguaje tan Trabajado, sí, no tan trabajado, tan cotidiano, tan nuestro, un lenguaje tan tan nuestro, nuestro, es un ya, lenguaje entiendo a qué te nuestro. refieres, sí. Sí, como el lenguaje que utilizan en Bogotá, en Medellín, pero es un lenguaje muy coloquial. Y eso fue lo que también me llamó mucho la atención de la obra literaria, que yo hasta el momento no había leído obras que me hablaran así como me habla la gente con la que yo me encontraba en la calle en ese momento. Entonces eso suscitó mucho en mí y a partir de esa obra me empecé a acercar a la literatura colombiana. Empecé a leer también a Laura Restrepo, a Mario Mendoza, lo empecé leyendo la obra Satanás de él, que también Satanás es la mejor realmente. a esa edad me Parece. impactó muchísimo. Claro. Yo estaba muy joven cuando leí esa obra y yo, ¿qué es esto? O sea, también retrataba una sociedad muy fuerte. Me acerqué también a Viva la Música, Que viva la música Andrés de Caicedo. Caicedo, así es, que también me pareció muy interesante en cómo mezclaba lo musical dentro de la literatura. Entonces me empiezo a acercar como a esta literatura colombiana y pienso que es la literatura colombiana la que más me ha marcado a lo largo de mi vida, justamente por la cercanía que siento con el discurso que manejan los autores allí. Como que escritor aspiras a ser. ¿Qué escritor aspiro a ser? ¿Qué pregunta tan compleja? Es una pregunta muy difícil, porque aspiraciones, bueno, yo a veces me he dicho a mí mismo que las aspiraciones que yo tengo en la vida es como cumplir cada objetivo que yo me trazo, ¿cierto? Yo me tracé me tracé las metas en algún momento de tener un libro publicado, lo hice. Quería trabajar en una biblioteca, trabajé en una biblioteca. Quería ser docente, soy docente y creo que cada meta que me he trazado la he cumplido. Y al día de hoy yo digo, ¿cuáles son las aspiraciones mías a futuro? En este momento, claro, en efecto, terminar el doctorado, pero no tengo más aspiraciones. Como escritor realmente no he concebido una aspiración. Es una pregunta muy difícil, Sí. a la cual no tengo respuesta en este momento. Bueno, cuando vuelvas, la volvemos a revisar Sí. a ver si hay una respuesta. Bueno, yo sí quiero preguntarte cómo se dan los procesos de creación, sobre todo en el microrrelato, en las minificciones. ¿Qué es lo que puede detonar a quien está haciendo un proceso de escritura creativa a que se vincule realmente a eso que quiere contar, además de una manera tan breve, con pocas palabras, y que vincule sus realidades? Porque lo menciono porque los chicos, por ejemplo, cuando uno hace procesos de escritura creativa, tienen la facilidad de contar asuntos de terror, asuntos del miedo, pero ¿cómo hace uno para catapultar esas emociones en un proceso de escritura creativa con estudiantes, que también ha sido uno de los fuertes? Bueno, realmente la escritura de microrrelatos es para mí incluso mucho más compleja que la misma escritura de un relato de un formato más extenso o que incluso una novela. Aunque no, mentira, no, la novela puede llegar a ser más demandante, Sí. ¿sí? Pero sí, el microrrelato, a mi modo de ver, puede ser un poco más complejo que el propio relato como tal, en el cual uno tiene la opción de explayarse en descripciones, en atmósferas, escenarios. Exacto. En cambio, el microrrelato tiene que jugársela a narrar con muy pocas palabras una historia que suscite algo en el otro.
Escribir microrrelatos realmente es complejo. Si alguien desea escribir microrrelatos, para mí lo ideal es que se acerque a la lectura de microrrelatos. Cuando yo me acerqué a la escritura de microrrelatos era porque ya venía de haber leído de hace mucho tiempo atrás a Humberto Senegal, uno de los grandes escritores, a mi modo de parecer, que tiene el Quindío, y también el máximo exponente de la microficción a nivel de Colombia. Incluso él fue quien creó la noción de cuento atómico, cuentos que no superan las 20 palabras. Y yo me acerqué a este autor fue justamente a raíz de los cuentos atómicos. ¿Qué hice yo? Leerlo. También venía de leer ensayos de la editorial Cuadernos Negros de Viviana Bernal. En Cuadernos Negros, como la editorial estaba enfocada principalmente a la publicación de microrrelatos, ellos también publicaban autores que hablaban sobre la creación de microrrelatos. Ya. Digamos que de ahí yo tomé referentes para empezar a escribir microrrelatos como tal, ¿sí? Entonces, yo parto desde ahí y, por ejemplo, cuando yo trabajo con mis estudiantes también la creación de microrrelatos, es porque ya he leído con ellos muchos microrrelatos, que ellos quedan como que, uy, que en tan pocas palabras, ¿qué pasó ahí? Claro, es que el microrrelato se la tiene que jugar a eso. Incluso el título del microrrelato no puede ser un mero adorno. El título también tiene que comunicar algo. Incluso el solo título puede ser como esa pista que le sirva al lector para poder comprender el microrrelato en su totalidad. A veces pasa también con el microrrelato que las personas pueden rayar en el chiste, y la idea es no confundir tampoco el microrrelato con el chiste o con la anécdota, porque a veces también al momento de yo suscitar una emoción, posiblemente la emoción que yo estoy sintiendo, que estoy viviendo, caiga en una anécdota. Pero vuelvo y reitero, el microrrelato tiene que ser un texto que gane por nocaut, ¿sí? Que dé el golpe directo en la mente del lector y que el lector diga, ¿qué pasó aquí? Que vuelva como a ese relato para tratar de entenderlo mucho mejor. Bueno, cerremos ya con una pregunta que me parece importante en el contexto de lo que hemos hablado, y en particular también en el episodio pasado hablamos sobre el Quindío. Entonces me parece importante, uno, preguntar por el futuro. Es una pregunta con varias subpreguntas. Como el futuro de la literatura del Quindío, y cómo crees que se ve y perciben, digamos, los quindianos a sus propios hijos en cuanto a la escritura, ¿no? A veces hay como un desprecio, me parece a mí, por las propias personas de aquí del Quindío, como que se valora un poco más lo de afuera. En Colombia pasa igual, ¿no? Lo de afuera que lo propio. Entonces, como esas tres preguntas, hay una reflexión sobre esas tres cosas para cerrar. Bueno, ¿cómo el panorama literario en el Quindío? Yo realmente siento que acá en el Quindío se está gestando literatura, y se está gestando muy buena literatura. Yo he tenido la oportunidad de leer autores que ya están muertos, autores con mucha trayectoria y autores que apenas están empezando a escribir poemas, narrativa, y me he encontrado con unos textos preciosísimos. Y acá en el Quindío, cuando uno hace ese análisis, esa búsqueda, se da cuenta de que son muchas las personas que realmente están dedicadas a la literatura, y no solo a la literatura, sino también a la difusión de ella. Anteriormente han existido ejercicios, por ejemplo, de revistas, ¿sí? De editoriales que hoy en día ya no existen, pero aparecen nuevas personas, nuevos sujetos, con nuevos proyectos, nuevas editoriales, nuevas revistas, procesos como el fanzine, que también permiten una publicación autogestionada, y eso le da más visibilidad a la literatura que se está gestando acá en el departamento del Quindío. Lamentablemente, como Juan lo decía hace un momento, acá en el Quindío sí es posible ver que las personas que tienen afinidad con la literatura prefieren más al que viene de afuera, ¿sí? Y al que está gestando aquí literatura acá en este departamento, de pronto no tiene la misma relevancia que los demás, justamente por ser del Quindío. Es decir, nosotros como quindianos menospreciamos lo nuestro y le damos más importancia a lo externo. Entonces creo que ahí nuestro departamento sí tiene una falencia. Asimismo, hay entidades privadas y públicas que tratan con algunos proyectos de visibilizar lo que se está haciendo acá en el departamento, como la Secretaría de Cultura, el área de Cultura de Confenalco Quindío, Corpocultura también hacen en efecto convocatorias
de estímulos, de concertación, en las cuales participan personas para publicar y para hacer visibles sus obras, pero a veces se queda en el solo cumplimiento de un objetivo que se traza a corto plazo. La Biblioteca de Autores Quindianos es una muestra de ello. Sí, en efecto, cada año realizan una convocatoria para publicar autores, pero se queda ahí, listo, ganaron estos 5 autores, se les va a publicar la obra en la biblioteca, pero yo siento que no hay un ejercicio real de difusión de la obra. Vamos a llevar esta biblioteca a las diferentes ferias de todo el país. Eso no está, no hay una persona detrás que se proponga, por ejemplo, a llevar estas obras a las escuelas del Quindío. Si ustedes revisan, por ejemplo, la biblioteca no está en las escuelas públicas porque la Secretaría de Cultura no se encarga de llevar una colección a cada biblioteca. Es porque docentes han donado sus libros y posiblemente en aquellas escuelas que cuentan con biblioteca o sala de lectura, uno podrá encontrar 5 o 10 obras de la Biblioteca de Autores Quindianos, de casi 60 libros que van ya de la biblioteca. Entonces, pienso yo que ese es como un panorama un poco triste, desalentador para aquellos que están de pronto ejerciendo la literatura, de que el apoyo realmente no es el que uno espera. Yo, por ejemplo, en el caso mío, también siento que he recibido más apoyo externo que acá mismo. Yo he tenido la posibilidad de circular en otras ferias gracias a editoriales, gracias a otras personas que se han comunicado conmigo a preguntarme si estoy interesado. A diferencia de acá en el Quindío, que yo veo que no hay un interés en lo nuestro realmente. Entonces, ¿por qué quedarse? ¿Por qué quedarse? Eso lo he pensado también. Sí. Yo muchas veces me he dicho que debería estar en el exterior. Porque a mí me encanta viajar. Y digo, qué rico sería estar viajando, dedicándome a la escritura y estar conociendo, porque me encanta mucho conocer. Pero nada, yo también siento como una pasión por este departamento. Yo, por ejemplo, amo también la ciudad de Pereira. Y muchas veces pensé irme a vivir a Pereira, pero hay algo acá en el Quindío que finalmente me tiene acá. Así es, puede ser el arraigo, puede ser también como ese aspecto familiar, ese lugar en el que uno creció. A veces uno tiene esos deseos de fuga, y en efecto cuando uno tiene los deseos de fuga es cuando uno dice, me voy por un tiempo y luego regreso a ver cómo está la situación acá. Ojalá siga mejorando, ¿no? Sí. Esa es la idea. Sí. Y yo creo que con las personas que hemos entrevistado, hemos visto que sí hay un futuro, pues, como positivo para el Quindío, y que sí estamos haciendo, y que en general, pues, hay movimientos de parte de culturales en cuanto a literatura, la producción audiovisual, que fue lo que hablamos en el episodio anterior, y en muchos ámbitos, en la música también, en la danza, hay cosas muy interesantes que se están haciendo. Entonces ojalá ese futuro sí sea Sí, muy Prometedor. Sea muy prometedor. Ajá. Claro que sí. Profe, algo que se le haya quedado por decir. No, agradecerle, Cristian, de verdad, por el espacio, por todo, y sobre todo porque es un hombre joven que nos puede permitir a todos pensar que sí es posible creer en los sueños, que se hagan realidad cuando se tiene disciplina, y sobre todo cuando se tiene esa capacidad para comprender lo que se vive, ¿cierto? Y dejarlo plasmado en las letras. Así es, Sandra, muchísimas gracias por esta invitación. A Juan también muchísimas gracias por esta conversación. Yo quedo muy plácido, muy contento de haber participado con ustedes en este encuentro. No, gracias. Estuvimos los tres o sobre todo nosotros dos, entre el tutear y lustear. Sí, estuvimos porque, porque ha sido una lucha, por lo menos para mí. Pero bueno, en eso estamos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a que, pues, como estamos igual aquí hablando del Quindío y no hemos resaltado en los episodios anteriores o en los capítulos anteriores ese factor de dónde estamos, quiénes somos, y sabemos que hay personas de otros lugares que nos ven. La invitación que hicimos en el episodio pasado también a ver el Quindío no solo como con ese morbo inicial del turista que quiere consumir el paisaje y cierta parte mínima de la cultura, sino pues visitar los lugares con otra conciencia, ¿no? Con un poco más de profundidad. De nuevo, gracias por estar, por escucharnos, y atrévanse a pensar qué sería del mundo sin delirio.